pronto, las estrellas de la televisión peruana de todos los tiempos volverán a brillar en el 2020. No se lo pierdan. Tengan muy buenas noches, amigos de Argolla TV. Mi nombre es Jaime Serra y como cada lunes, miércoles y viernes estamos transmitiendo desde hace 66 días ya, ininterrumpidamente en esta etapa de cuarentena, confinamiento, distanciamiento social y todo lo que nos ha traído este COVID-19 este año 2020. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a estar en la primera parte del programa conversando con José Alejandro Godoy sobre lo que nos encanta, la política y rajar de los políticos sobre todo. Y en la segunda parte vamos a estar con Daniel Olivares, que tiene un proyecto de ley que ha resultado un poco polémico, criticado, acerca de evitar los desahucios en esta época de crisis económica que ha traído esta pandemia mundial. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a darle pase a nuestro amigo Willy Vázquez, que ya está conectado, nuestro amigo, compañero, colega, argollero, fundador de Argolla TV. Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Jaime, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por conectarse a la multiplataforma Argolla TV. Y como bien lo anunció Jaime, estamos con un programa muy importante, muy especial me parece, porque podemos analizar al detalle con, primero, José Alejandro Godoy, quien está ya al aire. José Alejandro, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Todo bien. Y luego vamos a tener también al congresista Olivares, el Partido Morado, para ver el tema bueno, se me coló aquí una niña. Perdón, un ratito. No te preocupes, yo te cubro. No te preocupes, este es un clásico de las transmisiones. Claro, ya te lo digo. Empezar la entrevista, disculpen amigos que nos están viendo. Hay humo blanco ya en la lucha, combate, encontrón entre ejecutivo y legislativo. Premier Ceballos ha aceptado ir al voto de investidura, ¿no?, del Congreso. ¿Cómo ves el tema hoy, ya a raíz de lo que pasó esta semana entre el Congreso y el Ejecutivo, José Alejandro? Yo creo que este es un día en donde se han tratado de, en general, apaciguar ánimos por parte del Poder Ejecutivo en varias áreas, ¿no? Primero, hace unos minutos, el ministro Zamora, en RPP, finalmente pidió disculpas públicas al gremio médico y, caballerosamente, el decano del Colegio Médico, Miguel Palacios, ya aceptó la disculpa, con lo cual la relación entre el Ministerio de Salud y el Colegio Médico va a ser mucho más fluida a partir de ahora, ¿no? Entonces, ese tema ya está apaciguado. Segundo, es muy probable que en los próximos días, si no es mañana, es probablemente pasado, comiencen a salir los 1 o 2 decretos de urgencia que tienen que ver con el sector público, ¿no? Entonces, uno de los flancos que tenía abierto el gobierno claramente era el tema de industrias culturales, el tema vinculado a también la ayuda que requieren artistas de diverso tipo y obviamente también el tema de pueblos indígenas, ¿no? Pero por lo menos en los 2 primeros casos todo indica que se vienen normas que sean discutidos hoy día en el Consejo de Ministros. Lo tercero es, como tú bien lo has mencionado, ese tema con el Congreso, ¿no? Y allí todavía la situación no está tan cerrada del todo. Porque si tú lees bien la carta, y ustedes, tú, Jaime, leen bien la carta que ha mandado Vicente Ceballos el día de hoy, hace alusión al artículo 135 de la Constitución. El artículo 135 es el que se refiere a dar cuenta de los decretos de urgencia emitidos por el gobierno
durante el interregno parlamentario. Pero no está haciendo referencia al 130. El 130 es el que hace referencia a lo que tú mencionas, que es el voto de investidura del gabinete ministerial. Entonces, todavía allí la situación es complicada. Y también hay que decirlo, hay mucha discusión entre abogados constitucionalistas sobre si ese gabinete requiere o no requiere voto de investidura, porque expresamente la Constitución no dice absolutamente nada. O sea, uno tendría a pensar que sí, ¿no? Y que claro, como dadas las circunstancias del interregno parlamentario y dadas las circunstancias actuales del COVID, tendríamos que tener obviamente un tiempo mucho más largo para esto, y obviamente esto no debería ser una sesión presencial, ¿no? Pero para que te des cuenta que todavía el tema no está del todo cerrado. José Alejandro, a mí me causa un poco de duda, por decirlo de alguna manera. Acá hay dos posiciones, ¿no? Una posición, la de la oposición precisamente al gobierno de Vizcarra, que dice pues que todo es un desastre, que todo el mundo se está muriendo, que el gobierno ha manejado pésimo la crisis del coronavirus, que las medidas no han dado resultado, que por las puras se ha tirado abajo la economía con el confinamiento y la cuarentena, que al final, mira, ya estamos en 100.000 muertos, 100.000 contagiados, 3.000 muertos. Y por otro lado, otros dicen que si no se hubiera hecho lo que se ha hecho, ¿no? Aumentar las camas UCI en poco tiempo, implementar las torres de los Panamericanos y otras medidas que se han tomado, esto hubiera sido aún peor. ¿Tú cómo lo ves? ¿En qué posición estás? ¿No? O sea, yo creo que hay que tener un balance súper equilibrado de lo que ha pasado, ¿no? O sea, sabiendo las carencias del Estado peruano por décadas y sabiendo también que ha habido errores por parte del gobierno, ¿no? Aciertos. Decretar la cuarentena rápido, el tema de los bonos, varias de las medidas económicas también han sido en general en la línea acertada, bater un poco o permitir un poco el tema vinculado a algunos créditos bancarios, el aplazamiento del impuesto a la renta, reactivar Perú, a pesar de algunos problemas que puede tener, también es una buena medida, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado va mucho. ¿Qué otra cosa incluiría dentro de lo positivo? Sin duda, aumentar de 100 camas a pasar a más de 1.000 el día de hoy. Entonces, eso es un super logro en un estado tan precario como este. Y otra cuestión me parece que también ha sido importante, la habilitación de la vía panamericana, sin duda alguna, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas de las cuales el gobierno ha hecho bien. ¿Qué cosas creo que han fallado? Primero, una política de comunicación general del gobierno, ¿no? O sea, yo creo que los mensajes del presidente los han tenido que dosificar básicamente por desgaste, ¿no? O sea, ya la gente puede estar desgastada, que todos los días sale el presidente y el presidente mismo se expone a eso. Eso no ha sido acompañado de una campaña de comunicación en spots, afiches, videos, etcétera, que lleguen además a públicos diferenciados. No es lo mismo la realidad del COVID Lima, centro, que en los distritos más golpeados por el COVID, como San Juan del Urigancho, como La Victoria. No es lo mismo el norte del país que Loreto o el sur del país. Entonces, esa es una primera falla. Una segunda falla tiene que ver ya con errores puntuales de declaraciones sobre todo el ministro Zamora, ¿no? Creo que el ministro de Salud es un ministro que tiende a hablar un poco más de la cuenta, pero que se ha dado cuenta de eso y por eso también ha replegado un poco el perfil. Tercero, hay fallas de gestión. Es claro que hay un ministerio que ha sido prácticamente fantasmal, que es el Ministerio de Cultura, donde prácticamente ya por presión ha tenido que, o van a salir normas, porque en realidad el sector cultural es uno de los que va a sufrir más con las consecuencias de salud y con las consecuencias económicas de lo que estamos viviendo. Y súmale a eso, obviamente, cuestiones ya que tienen que ver de décadas de descuido en el tema de salud, en el tema de educación, y todas nuestras graves fallas de desigualdad que tenemos en el Estado peruano. Entonces, hay cosas que son achacables al gobierno de Vizcarra directamente, y hay cosas que tienen que ver con un
mal manejo de décadas que va a ser imposible o muy difícil cambiar, por lo menos totalmente, en esa pandemia. Entonces, creo que va por ahí un poco, por esa línea, que la gente termina entendiendo de que el gobierno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Y por eso creo también que cuando la encuesta que salió hoy de Ipsos mantiene un porcentaje de aprobación envidiable para cualquier presidente en este tipo de situaciones. O sea, tener 80% de aprobación no es poco, ¿no? Claro, hay que ir ajustando tuercas, hay que ir ajustando cosas y claro, ahorita en ese momento la presión que tiene el gobierno no es solamente el tema de la salud, sino es el tema de la economía. O sea, hay mucha gente que tiene que salir a chambear, tiene que salir a trabajar, pero obviamente no puedes cuidar el falta de la salud, ¿no? Entonces, ese delicado equilibrio, esa situación que es compleja en cualquier país del mundo, mira lo que está pasando en Francia, en España, donde se dan medidas, se avanza, se retrocede, es un poco la tónica que está pasando en acá. Entonces hay que ver esto con cierto grado de perspectiva. Eso no quiere decir que no haya que criticarle por cosas al gobierno, pero sí tener una perspectiva clara de lo que está pasando. Otro de los actores críticos importantes en toda esta pandemia ha sido el Congreso de la República. Hemos sido testigos de cómo se han aprobado normas que encuentran no solamente los intereses nacionales, sino el sentido común. Los colectiveros, por ejemplo, el tema de los peajes, y ahora tenemos un enfrentamiento, ¿no? Un enfrentamiento, además un presidente del Congreso representa un partido que venía con cierta expectativa, totalmente perdida ahora por la misma accionar. Podría, por ejemplo, que vayan presencialmente en una pandemia, el Ejecutivo, el gabinete a presentarse. Ha habido 10 contagiados, o más o menos contagiados de congresistas. ¿Cómo es el actor del Congreso? ¿A qué se debe? ¿Es un Congreso peor que el anterior? Vuelto mucho más mercantilista, es demasiado populista. ¿Cómo evalúas al Congreso de la República, José Alejandro? A ver, este es un Congreso mucho más fragmentado que el anterior y que por tanto no tiene algunos vicios que tenía el Congreso anterior. Eran básicamente los vicios de obstruir por obstruir y toda la historia que ya conocemos, que fue la mayoría que tuvo fuerza popular, tuvo Melapra en el Congreso pasado, ¿no? Eso creo que no estamos en esa historia. Eso no quiere decir que el Congreso no tenga defectos, y los tiene, y muy serios, ¿no? Hay algunas cuestiones que tienen que ver con calendario electoral y con algunos incentivos institucionales que hacen que el Congreso se comporte como se comporte, ¿no? O sea, estamos a un año exacto de las elecciones presidenciales y parlamentarias, ¿no? Ninguno de estos congresistas se va a reelegir, ¿no? Pero varios de estos congresistas querrán ser ministros de algún gobierno o van a querer ser alcaldes o presidentes regionales en el 22, ¿no? Entonces, para el 2022 ellos van a querer postular de todas maneras y van a buscar presentarse de todas maneras como los actores que consiguieron que se rebaje el FP, se haga esto, se haga lo otro, ¿sí? Hay alguno, como Daniel Urresti, que va a buscar sin duda una candidatura presidencial, ¿no? Él está apuntando clara y directamente a eso. Entonces también hay ese acuerdo. Otro incentivo es que obviamente esas son personas que en muchos casos responden a intereses súper particulares, ¿no? O sea, el tema de los colectivos y el tema de los peajes es claramente responder a dos gremios y a dos tipos de intereses muy complicados. Y ahí hay que agradecerle, entre comillas, a la señora Rosa Bartra que no nos haya permitido un mayor nivel de transparencia respecto a las campañas electorales y a saber quién ha financiado a quién. Digamos que esa entrega también quedaba pendiente un poco de este tema del COVID, ¿no? Una vez que poco a poco lleguemos a cierto grado de normalidad, la OMP debería transparentar de qué o cómo es que se han financiado estas campañas electorales y quién las ha financiado, ¿no? Y eso lo vamos a saber también paulatinamente conforme esta situación se va avanzando. Entonces, hay incentivos para que se porten como se porten, ¿no? Financiamiento, no reelección, posibilidad
posibilidad de una candidatura presidencial o posibilidades de una candidatura de este. Súmale a eso que como es un congreso súper fragmentado, tienes toda una serie de microintereses ahí, ¿no? Entonces, por eso es que esos microintereses resaltan más que una política de país. Y algunos de ellos, además, vienen de una trayectoria, no son mediática, que buscan esta suerte de conexión con el pueblo. Ellos han dicho, no queremos ser tan impopulares como el Congreso anterior. Entonces, como no queremos ser tan impopulares como el Congreso anterior, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a decir? Lo que vamos a hacer es lo que vamos a decir, que es medidas absolutamente de populismo microeconómico, ¿no? AFPs, tarifas, peaje, etcétera, 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 ¿no? Todo eso tiene consecuencias, evidentemente, ¿no? Pero es cierto que eso es un poco a lo que están jugando. Y hasta ahora no les ha ido mal. De hecho, el Congreso no tiene una baja aprobación. Está fluctuando entre 40 y 50% de aprobación, que para estándares del Congreso peruano es una maravilla de aprobación. No solo que saca la encuesta de Ipsos el día de hoy. Entonces, por ahora tienen todo el incentivo para jugar a eso. Y el otro lado, claro, algunos de estos partidos tú lo has mencionado, ¿no? O sea, el señor Manuel Merino, presidente del Congreso, viene de Acción Popular quiere postular a la presidencia de la República, tiene 2 o 3 precandidatos ahí dando vueltas, ¿no? Alfredo Barnechea, Raúl Díaz Canseco, etc. Y entonces ahí quiere tener algún tipo de juego en donde pueda aprovechar el natural desgaste que en una crisis como esa tiene el presidente Vizcarra, y claro, a partir de ahí sacar algo de agua para su molino. Como hoy mi colega Eduardo Arrián decía en una columna del Comercio, probablemente la gente le va a comenzar a pagar la factura a esas bancadas en los candidatos presidenciales y le van a preguntar, oye, ¿y tú qué has hecho para no obstruir en un caso como este, ¿no? O sea, todo lo que están haciendo ahora puede ser muy efectivo en corto plazo, pero hacia un año electoral, que tú sabes que en el Perú 5 meses es 8 años en Suiza, es evidente que tampoco eso lo van a poder sostener muy seguido en el tiempo, y que eso lo que están haciendo ahorita le puede costar factura definitivamente ahora. No ahora, pero sí un poquito más adelante. José Alejandro, dicen que en la política no hay coincidencias, ¿no? Y han habido 2 apariciones bastante curiosas en esta semana. Una ha sido la de Beatriz Merino, que nos ha sorprendido a todos verla, ¿no?, en una entrevista en televisión, haciendo una propuesta, digamos, bastante altruista y seguramente de muy buen corazón, pidiendo ella una especie de gabinete de consenso nacional, ¿no? Incluso ha propuesto algunos nombres, ¿no?, que deberían integrar el gabinete o integrarse el gabinete, como Acuña, Keiko, Muñoz y otros líderes de otros partidos políticos, ¿no? Inclusive a George Forsyth también creo que lo propuso, para lograr, digamos, ir en un solo rumbo, ¿no? Supongo, pues, para evitar, no sé, mayores fricciones entre la oposición y el gobierno. Por un lado, y por otro lado también ha reaparecido, más sorpresivamente todavía, dado su estado de salud y su estado judicial, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Dando, bueno, una entrevista bastante genérica por un lado, pero por otro lado no dejándose engatusar por la conductora, o la entrevistadora, que en algún momento le hace una pregunta, algo así como: bueno, pero hay gente que dice que ahora que el neoliberalismo no ha funcionado porque el sistema de salud está colapsado, y etcétera, etcétera. Dice que tenemos que volver, no sé cuándo hemos estado ahí, al comunismo. Y que, bueno, todo tiene que estar manejado por el Estado. ¿Y tú qué opinas, no? Y bueno, Kuczynski la revolcó en realidad porque no le dio la respuesta que ella esperaba. ¿Tú cómo ves la aparición de estos 2 personajes, como digo, sorpresivo, o es que efectivamente en la política no hay coincidencias? Creo que es una aparición del establishment, ¿no? O sea, y de alguna u otra manera hay mucho miedo en algunas zonas de la ciudad, ¿no? Sobre todo en las más pudientes de la ciudad, ¿no? Mi impresión es que ciertos gremios empresariales y ciertos partidos se han dado cuenta que no pueden controlar ni al presidente de la República, ni al gabinete, ni al Congreso, ¿no? Es absolutamente
difícil controlar actores que tienen no solamente una propia agenda, sino que además no tienen ningún vínculo con el establishment, el niño al cual lo conocemos, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, las voces de Kuczynski y de Merino son como una suerte de por favor, volvamos al business as usual de la política peruana, ¿no? Esto del Gabinete de Salvación, Beatriz Merino no es la única que lo ha hecho, ¿no? De la también lo ha propuesto, ha salido la idea por ahí. Digamos que muchos de los que elaboran esa idea son personas que, en lugar de decir aló frente a una llamada, que dicen seguro, porque están esperando básicamente un régimen imperial, ¿no? Entonces, en ese caso en particular, claro, las declaraciones de Beatriz Merino pueden sonar, por un lado, un poco loables y hasta ingenuas, pero por el otro lado, hay que decir que hay un grupo de políticos desempleados que están tocando la puerta del Palacio diciéndome a ver si me llaman, ¿no? Y mientras tanto te critico, ¿no? Eso es un poco la actitud de la señora entrevistadora ayer con PPK, ¿no? Que es prácticamente la misma práctica, ¿no? Te lanzo un dardo, un rumor para soltarte y luego ven a mi programa, ¿no? Es exactamente el mismo tipo de conducta. En el caso de PPK, la verdad es que yo no entendí a qué salió el señor. O sea, habló de economía, habló muchas cuestiones genéricas, no pisó el palito en ningún momento de la teoría de conspiración sobre el COVID-19, cuenta que está por lo menos bien informado y relativamente bien de salud, pero más allá de la anécdota, nadie entiende a qué salió. O sea, porque además, PPK fue muy claro en decir, yo no puedo hablar de ciertas cosas, ¿no? Incluso, a pesar de eso, ya el fiscal José Domingo Pérez Ollá en la mañana prestamente mandó su papelito diciendo, oiga, señora jueza, por lo menos llámele la atención a este señor, ¿no? O sea, hay un incumplimiento de reglas de conducta posible, ¿no? Evalúe esto. Entonces, lo de Kuczynski refleja también que nuevamente carece de los mismos reflejos políticos de los cuales no tuvo mientras fue presidente de la República. Otro de los actores políticos y sectores políticos que está ya ahorita tras las sombras, pero se siente su presencia y se siente su actuar. Sale libre la lideresa de la Popular, Keiko Fujimori, se activa, y eso está aprobado, esto no es una locuración, se activa todo un call center naranja, ¿no? Eso lo has sufrido tú, Alejandro, en Twitter, lo he sufrido todos los que estamos de alguna forma en contra o críticos a esa sector. Y hay campañitas, se anuncian renuncias, vienen renuncia de ministros, sale ahí Ciro Maguiña con todo lo que hay atrás de su pasado cercano también a lo naranja, y están ahí por otro lado los apristas que yo no sé, pues como fantasmas pueden de alguna forma presionar y pedir y sugerir al presidente hacerlo de hacer o no hacer, pero están. ¿Cómo ven esas fuerzas alrededor en esta pandemia? Bueno, al fujimorismo le sigue costando caro todo, ¿no? Acaba de salir literalmente una encuesta de Ipsos sobre intención de voto preferencial. Fujimori tiene 4%, ¿no? Ya. Creo que eso nos excusa de mayores comentarios sobre su performance política, ¿no? Y la performance política del fujimorismo, ¿no? Además ya resulta muy evidente que ella sale, se activa el troll center y es muy evidente esa situación. En esa encuesta el APRA figura, dicho sea de paso, ¿no? Entonces eso te da toda una clara cuenta que en realidad estamos hablando de fuerzas políticas que están más bien viendo un poco una actitud, creo que la gente se da cuenta de venganza, ¿no? Y eso es un poco, creo que la diferencia que pueden encontrar entre alguna gente del Congreso que puede estar haciendo críticas legítimas o entre algunos sectores de la prensa que puede estar haciendo críticas legítimas y el que quiere ver a Vizcarra reventado en la peor crisis de la historia peruana, ¿no? Una de las peores crisis de la historia peruana, ¿no? Creo que lo que está ocurriendo, el respaldo del presidente no solamente es por las
función del presidente, sino también es en parte también respaldar frente a un conjunto de personas que tienen claramente mala leche, ¿no? Y es claro que el aprismo y el fujimorismo siguen representando eso, y no solamente que lo siguen representando, se siguen comportando igual, ¿no? Creo que justamente la encuesta que acaba de salir hace unos minutos dice claramente por qué es que esto no les está dando resultados, y peor aún, se siguen dando todavía más, ¿no? O sea, Keiko Fujimori tenía hasta antes de volver a prisión 8, 9% de simpatía, intención de voto, en 4%. Eso te liquida en muchos sentidos como candidato. Totalmente. Jaime, creo que tienes una última pregunta. Sí, bueno, lo que pasa es que tenemos, a ver, estamos tratando de hacer las mejores preguntas, resumiendo las mejores preguntas de las cosas que han pasado últimamente. A ver, yo voy a preguntar algo más banal ya como para cerrar la entrevista, para no quitarle más tiempo a José Alejandro, que es muy valioso su tiempo, por supuesto, y lo respetamos mucho. Mucha gente ha celebrado por un lado y por otro lado también han condenado la reapertura, por ejemplo, de los deliveries, de los restaurantes para llevar. Por otro lado, hay gente que dice que claro, ese es el problema de los limeñitos, porque miren, Iquitos, en Ucayali ahora parece que la crisis se está trasladando más hacia el sur de la selva, hacia Ucayali probablemente, y con lo que hemos visto en Piura, en Chiclayo, en el norte en general, y lo que está también pasando en los distritos populares, ¿no? Que está creciendo el contagio en esas zonas. Hay gente que elucubró, entre ellos Eduardo Adriancén se preguntaba en la mañana a través del Twitter si es que no había sido un lobby, grupos de presión que habían, bueno, valga la redundancia, ¿no?, presionado al gobierno para que se dé esta medida. ¿Tú qué crees? Así como de otros negocios, otras actividades comerciales, y reclamaban que, por ejemplo, ¿por qué no se abrían, por ejemplo, las ópticas? Porque hay gente como que usamos anteojos y estamos con problemas de repente de cambiar nuestros anteojos, ¿no? O, por ejemplo, las peluquerías, que también son un tema que nos hemos dado cuenta de lo importantes que son después de estar 2 meses en nuestras casas tratando de hacer experimentos con nuestros cabellos. A ver, Jaime, muy buena pregunta. Yo creo que más que lobby, en realidad es poca visión, sobre todo el Ministerio de la Producción y este Ministerio y del Mincetur, que son las 2 carteras que se están agarrando. Básicamente esto de vivir un poco más allá de los distritos en los que viven, ¿no? Yo creo que no hay que recurrir tanto a la teoría del lobby que el güey Eduardo ha mencionado, sino más bien a una cuestión de clase, ¿no? O sea, básicamente que se reactiven algunas actividades económicas, en algunos casos responde clara y evidentemente a la necesidad de reactivar la economía, ¿no? O sea, minería, construcción, notarías, que son básicas para determinado tipo de servicios. Digamos, estamos, creo que es lo correcto que se haga lo primero que. Pero sí es cierto que en medio han quedado toda una serie de negocios que más bien corresponden a distritos más bien de clase media o distritos populares, ¿no? Ferreterías, ópticas, y otros pequeños negocios. De alguna u otra manera ya ha habido una primera presión de parte de los restaurantes más chicos por abrir, y ya eso se les está permitiendo, ¿no? Entonces eso creo que de alguna u otra manera lo que va a ayudar, ¿no? O sea, yo creo que es en ese sentido, en tanto esos sectores se lleguen a visibilizar, ¿no? Estos pequeños negocios, ferreterías, ópticas, estos negocios más de barrio, más de sector medio, van a lograr incorporarse, porque además son negocios en los cuales normalmente hay pocas personas atendiendo, 1 o 2 personas pueden tener la distancia de vida, pueden organizar sus colas, sus espacios, no tendrían mucho problema en cumplir los protocolos. Creo que el otro punto por el cual también se ha preferido algún tipo de negocio sobre otros es la capacidad de fiscalización, ¿no? Yo creo que por lo menos el Estado sabe perfectamente que hay un grupo de gente que va a operar igual con o sin protocolo, pero por lo menos tienen que demostrar que hay un cierto nivel de fiscalización, sobre todo con los negocios formales, y por eso es que se han dado los requisitos que se han dado en materia de negocio formal, ¿no?
Entonces, la idea es, creo que en esas semanas, visibilizar esos negocios pequeños para ver qué medida y en qué sentido pueden cumplir con los requisitos, y a partir de eso, finalmente, poder también incorporarse a la activación. Alejandro, oye, clarísimo, hemos tenido bastantes puntos de vista importantes e interesantes sobre lo que está pasando, ya tenemos una cosa un poco más clara. Muchísimas gracias por estar aquí, por atender nuestra llamada, y estamos coordinando en cualquier rato para seguir conversando. Así es. Muy bien. Gracias chicos, gracias, y que estén bien, y que todos los televidentes de Argolla TV también estén bien. Muchísimas gracias, José Alejandro. Muchísimas gracias por tu presencia, y efectivamente hacemos una pausa porque luego tenemos el contacto con el congresista Daniel Olivares, que nos va a explicar de qué se trata este proyecto de ley que está impulsando en el Congreso para evitar los desalojos de la gente que, bueno, seguramente no puede pagar sus rentas por la situación de crisis económica. Una pausa y volvemos. Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetano Alcovín y Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Judy Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Tahuada. Fue el Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo, da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República, por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese escapado Toledo, por ejemplo. Bueno, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo pueden olvidar más. Castañeda sí. Porque aquí No nos casamos con nadie. conéctate a Argolla TV Original los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. En nuestra multiplataforma por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. a esto. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí, en Plan de Escape. Muy pronto, las estrellas de la televisión peruana de todos los tiempos volverán a brillar en el 2020. No se pierdan.
Ya estamos de vuelta aquí en Argolla TV y ahora estamos, luego de esta interesantísima entrevista y conversación con José Alejandro Godoy, que como siempre nos ha dado una visión muy amplia del espectro político de todas las cosas que están pasando. Ahora vamos a conversar con nuestro buen amigo y congresista Daniel Olivares, que ya está en conexión con nosotros, acompañado por supuesto por Willy Vázquez ahí en las pantallas a través de Skype. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Willy. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Oye, quería iniciar un poco la conversación preguntándote sobre el comunicado que sacaron ustedes como bancada, el Partido Morado, un poco convocando a la unidad, a la tranquilidad, a que no es momento de estar separados y desunidos en una epidemia como esta, en una crisis sanitaria y económica como esta en el país, refiriéndose básicamente al enfrentamiento que hay entre el Congreso y el Ejecutivo. Conversando un poco con José Alejandro, nos dice que bueno, el Premier va a ir con el gabinete a presentarse ante ustedes, ante la representación nacional, pero no por el tema del voto de investidura, sino por dar cuenta de los decretos de urgencia tomados durante el interregno parlamentario. ¿Cómo ves esta situación con el Ejecutivo, tú ya como miembro del Congreso, Daniel? Bueno, la veo, a ver, el conflicto creo que no es necesario y que no le sirve a nadie, ¿no? Eso es lo primero. Si uno ve cómo han sido las idas y vueltas entre el Ejecutivo y el Congreso, uno se da cuenta cómo ha ido calentando la cosa, ¿no? Han ido declaraciones, pero eso de ahí nos va llevando a lo mismo que ya hemos visto en el Congreso pasado, ¿no? Esa ya de poder sentarse y simplemente no necesitar gritar más fuerte que el otro. Eso es lo que a mí me preocupa que suceda, que en momentos de desesperación, de nerviosismo, más que desesperación, de nerviosismo, de frustración por tratar de hacer las cosas bien, tanto el Ejecutivo como el Congreso, en esa frustración empiecen a chocar. Y eso, yo sé que tiene que haber diferencias, yo sé que tiene que haber fiscalización, pero no al nivel que llegamos en el Congreso pasado, y creo que todo el mundo lo ha entendido así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con llegar a eso, nada más hay que bajar los humos y hay que tratar de trabajar en equipo, aunque parezca un poco inocente. Daniel, diera la impresión que el gobierno siente que el Congreso no lo está ayudando mucho, ¿no? Al menos la mayoría con sus decisiones, ¿no? Seguramente, bueno, meter el proyecto de los taxis colectivos en medio de la crisis no era el mejor momento ni la mejor idea, pero da esa impresión que el gobierno o se ha acostumbrado a chambear solo, ¿no? Ha tenido ya, 3-4 meses chambeando solito, y ahora pareciera que el Congreso le estorba, ¿no? Y como digo, el Congreso no ayuda mucho tampoco. Y la declaración de ayer del presidente del Congreso sorprendió un poco a la gente cuando fue muy específico y dijo: el gobierno está perdiendo la batalla contra el coronavirus. Y encima dijo, y los ministros no lo están ayudando. Entonces pareciera que de pronto Merino se siente el chapulín colorado y quiere ir en ayuda del presidente y quiere quitarle a esta gente que le estorba y que le da malos consejos y que lo está saboteando. ¿Tú qué piensas de esto? O sea, ayer cuando yo veía al presidente del Congreso, yo veía a una persona que estaba molesta. Entonces yo creo que le ha molestado mucho al presidente del Congreso las declaraciones del mediodía del presidente y sus ministros, especialmente creo que del primer ministro. Y yo lo veía muy molesto y como tratando de poner el pie fuerte, ¿no? Entonces a eso es a lo que me refiero yo con estas ganas, con esta carrera que se genera entre ver quién es el que grita más fuerte, quién es el que dice el adjetivo más curioso, ¿no? O el más subido de tono para que salga en los medios al día siguiente, y eso es lo que no le sirve a nadie. Entonces, como te digo, ¿no? Yo lo que vi al presidente del Congreso es que lo vi súper molesto, ¿no? O sea, es como una reacción, esas reacciones ya más humanas, digamos, más de chicos, que las estoy viendo en ambos lados, ¿no? Y me preocupan, de hecho sí me preocupan. Bueno, esperemos y hagamos votos en todo caso para que esto ya pare, no es el momento de buscar confrontamientos, confrontaciones. Esperemos
la inteligencia de ambos presidentes de los poderes del Estado, porque recordemos pues que el señor Vizcarra, si le pasa algo, quien va a asumir es el señor Merino, ¿no?, en la presidencia de la República, así que las cosas están delicadas. Daniel, cuéntanos un poco, porque he traído bastante cola, esta propuesta, este proyecto de ley que estás trabajando, estás presentando con respecto a los alquileres, ¿no?, a no poder sacar a la gente que deba alquiler por no poder pagar, obviamente por no tener trabajo en estos tiempos de crisis. Comentamos un poco ese proyecto de ley. Claro. A ver, lo primero es que este proyecto de ley es un proyecto temporal. Eso es lo más importante, porque muchos arrendadores dicen, uy, ahora ya no voy a poder votar a mi inquilino. No, en realidad no. Este es un proyecto temporal y que aplica solamente para esos inquilinos que hoy han empezado a tener problemas de liquidez. Hoy. No aplica a los deudores pasados, no aplica a los juicios que ya empezaron antes, no aplica a ninguno de esos casos. Y es temporal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tu inquilino hoy no te puede pagar por alguna razón, lo que tienes que hacer es sentarte a negociar con esa persona y llegar a un acuerdo y tal, y eso es lo que va a pasar en la mayoría de casos. Pero si el inquilino en algún momento no puede pagar por alguna capacidad, por alguna razón de fuerza mayor en este momento de emergencia, la deuda existe, no se extingue, nada. Lo que hace el proyecto de ley es que en este momento no puedas presentar un proceso de desalojo por los siguientes días hasta que pase la pandemia. Una vez que pase la pandemia podrás desalojar a quien quieras, pero en este momento no podemos tener peruanos y peruanas caminando al costado de las pistas con bolsas de ropa en la mano porque los botaron de sus cuartos. Eso está pasando en todos lados. Yo he recibido denuncias de más de una persona que ya estaba en la calle, que tenía sus cosas encima, algunos enfermos de COVID, y eso no lo podemos permitir como Estado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, obviamente, no perjudicar al arrendatario. Entonces hacer algo temporal que en este momento y por los siguientes 40 días no se pueda desalojar. ¿Eso qué va a pasar? Que en los casos donde no se pueda pagar, pues tendrán que ponerse de acuerdo. En la gran mayoría de casos el inquilino se quiere quedar y el arrendatario quiere que se quede su inquilino. Entonces, ¿qué inquilino va a ser tan tonto de ahorita hacerse el vivo si es una ley temporal? En la ley temporal, si tú estás el vivo ahora, después te botarán a patadas. Entonces, exacto. Sí, no, y otra cosa que creo que no se está tomando en cuenta en esta discusión es precisamente que estamos en una situación excepcional. Es casi un estado de guerra, en la que por un lado tienes a la gente que va a decir, no, pero mira, ¿cómo es posible que tú te metas con mi propiedad, que dispongas de mi propiedad privada? Pero por otro lado también hay esta gran cantidad de peruanos, y algunos no peruanos también, por supuesto, que se están prácticamente quedando en la calle en esta situación sin trabajo y con un virus pululando por todos lados. Por favor, sí, Daniel. Claro, y nadie se está metiendo con la propiedad de nadie ni con el contrato de nadie. Si tú cobrabas 1.000 soles al mes, sigues cobrando 1.000 soles al mes. Si tú cobras todos los 15, cobras todos los 15. Si un inquilino no te paga, pues obviamente lo votarás. Lo único que no vas a poder hacer es empezar tu proceso de desalojo en estos días de emergencia. Porque tú votas a una persona a la calle y en este momento se convierte en un peligro de salud pública, porque no se puede estar en la calle. Y ya hemos visto un montón de casos. La vez pasada me llamó no me llamó, nos enteramos del caso de un señor que estaba esperando afuera del hospital de arte, porque no tenía dónde ir. Tenía una bolsa de ropa, una caja con cosas, y tenía COVID y no tenía dónde ir. Parado afuera del hospital de arte. Esas cosas son un problema de salud pública. No podemos permitir gente sin techo en este momento. Cuando pase este proceso, que son 40 días, de aplicación de la ley, pues si alguien quiere desalojar a alguien todavía y no se ha puesto de acuerdo, pues lo desalojará. Totalmente, ¿no? Justamente por eso decía, ¿no? O sea, estamos ante dos realidades en este momento, ¿no? La gente que es verdad, tiene sus espacios de alquiler, sus departamentos, sus cuartos incluso, por un lado, con lo que también sobrevive, pero por otro lado también tenemos gente que se ha quedado sin trabajo y que no es que no quiera pagar, sino que no puede pagar y obviamente no puede ser arrojado en la calle. Entonces yo creo que acá justamente hay que hacer un equilibrio entre las dos necesidades. ¿Qué es lo que plantea exactamente la ley? Y creo que hay antecedentes en otros países donde hay normas similares, ¿no? Totalmente. Esta ley ya se ha aplicado en distintos lugares. Te voy a poner ahorita exactamente qué cosa en cada uno. Pero no estamos sacando ninguna ley del sombrero nosotros. La ley lo que hace es hace dos cosas. Prohíbe en este momento los desalojos, o sea, el inicio de procesos de desalojo, tanto judiciales como notariales, una vez de que se abran ahora las notarías,
Pero lo segundo que hace es a la persona que sí empieza un proceso de desalojo en este momento, lo multa, que eso es lo que mueve a la gente finalmente, si es que te va a afectar económicamente. Entonces lo que estamos haciendo es frenar de alguna manera los desalojos con cosas que se pueden mover. Mira, en Colombia ha salido un decreto que suspende los desalojos hasta el 30 de junio. Colombia, estoy hablando de Colombia acá nomás. Argentina, un decreto que suspende los desalojos hasta el 30 de septiembre. 30 de septiembre, yo estoy planteando 40 días. ¿Ya? Bolivia, un proyecto que prohíbe desalojos hasta el 1 de enero del 2021. O sea, todo el año. ¿Ya? Y eso, por hablar de los países que están cerca, nomás, porque tenemos a Alemania, Reino Unido, Estados Unidos en 120 días. Estados Unidos está planteando de 120 días. En fin, cada país tiene sus particularidades, entonces no es que hay que hacer la misma temporalidad de cada uno, ¿no? Claro. Hemos presentado proyectos como el de Bolivia para prohibirlo hasta enero del próximo año, porque todas las realidades son distintas. Aquí lo que hemos visto es que este periodo de emergencia y 40 días más son suficientes para que la gente ya pueda empezar esperemos, puedan ya valerse por sí misma y puedan empezar a tener mecanismos para poder sobrevivir. Pero especialmente, más allá de la reactivación económica, lo que no podemos tener ahorita es personas en la calle con sus bolsas de ropa, con el riesgo de contraer la enfermedad muy probablemente y sin techo. No, por supuesto. Sí, hasta las personas que no tienen hogar los han llevado a la casa de todos. Exacto, ¿no? Y como digo, no es un tiempo excepcional en el país, una emergencia, yo lo veo como un estado de guerra, ¿no? En la que, bueno, hay que equilibrar las necesidades, ¿no? Y los derechos. Yo creo que en este momento se tienen que, de alguna manera, suspender algunas ideologías, como dijo alguna periodista en una entrevista que hizo ayer a un expresidente, y pensar más en el bien del ser humano, del ciudadano, de la persona, ¿no? Yo imagino, pues, familias con hijos. Tú tienes hijos pequeños, ¿cómo te van a botar a la calle, no? O sea, o personas ancianas, por ejemplo, ¿no? Y es lo que me trae como reflexión con el hecho de algunas farmacéuticas, bueno, algunas no, las dos más grandes que manejan el comercio de las medicinas aquí en el Perú. Pareciera, a pesar de las disculpas que se encargan ellos de dar en todos los medios, pareciera que están jugando con los precios de las medicinas. ¿Están especulando o efectivamente, como dices en ellos, hay un problema de desabastecimiento porque hay una excesiva demanda que ellos no pueden atender? Sí, claramente me metí en el tema para investigar porque como congresistas pues tenemos que buscar, aparte que nos da el poder de investigar, nos tienen que responder, así que el congresista que no está bien informado en realidad es un irresponsable, porque tienes todas las facultades para poder hacerlo, mandas una carta y te responden donde sea. He investigado. ¿Y qué es lo que está pasando? Están pasando dos problemas. La importación de genéricos, que está siendo muy lenta, entonces porque hay unas trabas ahí que no están permitiendo en Digemil. Y entonces necesitamos que los genéricos entren más rápido porque esos son los más baratos, porque la escasez, tú sabes, que genera que los precios crezcan. Y lo último, obviamente, y lo segundo, sí, más los empresarios que están especulando. Lo bueno es que dentro de lo malo que es el monopolio, lo bueno es que se ha podido responder rápido y con la cadena de farmacias ya congelaron los precios de todas las medicinas que están vinculadas a COVID, y eso ya es bastante y está muy bien. Pero lo que nosotros no podemos quedarnos ahí. Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley esta semana, y te lo digo como se los digo a ustedes como primicia, para poder ya solucionar el problema de fondo, y no solamente para temas de COVID en cuestiones de precios con los genéricos. Con los genéricos estamos teniendo un montón de problemas, porque ¿qué hacen los genéricos? Los genéricos se ponen nombres elegantes para no parecer genéricos. Entonces las farmacias lo que están haciendo es cobrando, en muchos casos, un montón de plata por un genérico que debería costar la 10ª parte. Entonces ahora nosotros vamos a tomar una medida con un proyecto de ley que ya se los explicaré en detalle apenas lo lance, que va a ser en un par de días, donde el ciudadano siempre va a saber cuál es el genérico y cuál no. Y siempre va a tener la información sobre cuál es el genérico y cuál no, y no podrá ser engañado por ninguna farmacia. Así como nos ha pasado con la alimentación saludable. Siempre es bueno mantener los temas que, por ejemplo, los congresistas, dentro de sus propuestas, llevaron al Congreso. Sé que la realidad es otra, hay poco tiempo, están bebidos en una crisis, pero
la crisis da ciertas oportunidades también. Entonces se habla mucho de movilidad sostenible, intermovilidad, y hoy la Autoridad Única de Transporte ha aprobado mediante resolución directoral o de presidencia ejecutiva 301 kilómetros de ciclovías en la ciudad de Lima. Y eso puede estar amarrado básicamente a algunas ideas que tuvo Daniel llevaste al Congreso. ¿Qué podemos rescatar de eso? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso ahora? Porque también es importante, y en el marco de la pandemia, de la emergencia, es totalmente vital, ¿no? Lo que nosotros hicimos para empezar fue buscar a la Autoridad Única del Transporte, porque la Autoridad Única del Transporte, y creo que lo conversamos con ustedes en campaña, no tenía la facultad de poder manejar transporte no motorizado, donde están las bicicletas. Entonces esa ley había que cambiarlo. Pero la ATU, en vez de ir por ese camino, lo que ha decidido es trabajar de la mano con los municipios. Que bueno, está bien, es una forma de, no sé, llevar la fiesta en paz, en fin, no sé, de repente lo vieron como más práctico. Nosotros, o sea, mi propuesta en realidad era que ellos ya tengan la facultad y ellos puedan hacer todo de una vez. Yo sí quiero descentralizar algunas cosas, especialmente en tiempos de emergencia. Pero lo que está pasando es que la ATU está coordinando con los municipios, pero ahora la Municipalidad de Lima también quiere hacer las ciclovías. Entonces, nuevamente la pelea que tenemos ahí entre la presidenta de la ATU y el alcalde de Lima, que en realidad es vergonzosa. Es peor que la del Congreso y el presidente, o sea, no es peor, digamos, no está en cámaras, pero nos está atrasando hace un montón de tiempo ya. Es una pelea que está durando demasiado tiempo. Y no se ponen de acuerdo. El alcalde de Lima no le pasa por transporte a la ATU entonces no maneja los inspectores y no tiene los corredores, y ahora con las bicicletas quién las hace y quién no. Entonces me parece muy positivo lo que mencionas de que sí, finalmente se van a hacer las ciclovías, pero hay que hacerlas bien, hay que hacerlas seguras y hay que hacerlas de manera ordenada, y para eso necesitas una autoridad clara. Yo lo que siento es que todavía no tenemos claridad en quién es la autoridad, quién la va a hacer. La ATU va a dar las directrices técnicas, es lo que habían dicho, pero la vez pasada ya la Municipalidad de Lima empezó a hacer algunas como los conos naranjas, ya hubieron un par de accidentes además. Entonces esperemos que se limen esas, especialmente ahora que está participando más el presidente en este tema, que se limen esas asperezas y puedan avanzar, ¿no? Y que puedan avanzar juntos. Ya se verá después quién se queda con la autoridad, pero que se puedan hacer las ciclovías en este momento. Este es el momento de las ciclovías, es el momento de meterlas para viajes cortos, obviamente, pero el 40% de viajes en Lima, y eso lo hablamos juntos también en la campaña, son viajes cortos, son viajes bicicleteables. 40% es bastante, no es toda la ciudad, ok, pero 40% es bastante de la cantidad de viajes que son bicicleteables. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y estos líos, pues, efectivamente, entre la municipalidad y el ATU, o sea, pasamos de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Y hablando de Lima, tú eres congresista por Lima, Daniel, y hay una problemática bastante grave en Lima con los mercados, que se han vuelto focos de infección. Hay un problema en La Victoria, por ejemplo, con el mercado de frutas, que resulta que es de una asociación de comerciantes que está en remate judicial, que estos comerciantes parece que tienen, la administración la tiene por vía judicial, ¿no? Y lo último, y esto salió a la luz porque resulta que, bueno, hicieron pruebas rápidas a sus comerciantes, les cobraron 160 soles por prueba y no hay ningún resultado, parece, de ahí. Y los mercados parece que algunos están haciendo como el show, ¿no? Para la televisión de mira, estoy tomando las medidas que seguramente duran lo que dura el reportaje de televisión o el vivo que hacen los canales. Y por otro lado hay mercados que están totalmente abandonados a la de Dios. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? Me pregunto yo. Yo creo que esta es una cuestión del Ejecutivo hace tiempo. Cuando yo estuve en el Ejecutivo hace ya unos años, había un proyecto para remodelar todos los mercados del país y hacerlos saludables, con espacio, en fin, todas estas cosas que ahora se están pensando, y no se priorizó. Yo me acuerdo que me rompía la cabeza con algunas personas adentro que estábamos convencidas de eso y nos preguntábamos, ¿por qué no se prioriza esto? Y no se priorizaba porque, quién sabe, estaban más preocupados en el precio del zinc. Bueno, ahora lo bueno de esta pandemia es que ahora esas cosas son prioridad. Ahora la reforma de los mercados es prioridad y yo creo que va a avanzar con el Ejecutivo, y las normas que hayan que hacer en el Congreso se harán. Y no creo que haya mayor conflicto con eso. Pero creo que es una cuestión de decisión política, más que de leyes, una cuestión de decisión política, y creo que ahora finalmente hemos necesitado una pandemia, ¿no? Una epidemia mundial,
para poder poner como prioridad nuestro sistema de mercados, nuestro sistema de salud, nuestra inclusión financiera. Escuchaba a la ministra de Inclusión Social ahora hace un rato, y recién tenemos un padrón nacional de personas, recién, no lo teníamos como 3 padrones separados entre el censo y no sé qué, recién podemos llegar a todas las personas que somos. Era criminal no tenerla. No, y lo que no se entiende... De... Y lo que no se entiende, Daniel, es por otro lado, ¿por qué no utilizan los registros que ya existen? Por ejemplo, hay un padrón electoral, donde se supone que estamos por lo menos todos los peruanos mayores de 18 años que votamos, ¿no? La RENIEC tiene supuestamente, ¿no?, un registro de los 33 millones de peruanos que somos. Entonces, yo no sé cuán difícil es para el Estado, para el gobierno, para la administración pública, poder cruzar información, ¿no? Por otro lado, está la SUNAT, que también tiene registrados a quienes tenemos un RUC, emitimos recibos, pagamos impuestos de tercera, segunda, cuarta, primera categoría. O sea, los registros existen. Yo no sé cuál es la dificultad, qué es lo que falta para que el Estado funcione como debiera. Kuczynski dio unas declaraciones el día de ayer a una periodista que a veces hace milagros. Y le decía que, no importa el sistema, o sea, no importa si es de derecha o de izquierda, la cosa es que funcione, ¿no? Decía, por ejemplo, en Inglaterra casi todo es público, todo pertenece al Estado, ¿no? Los trenes, el transporte, el gas, la luz, ¿no? Los hospitales, etc. En Estados Unidos casi todo es privado y en los dos sitios funciona bien. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? De acuerdo contigo con que no importa que sea de derecha, de izquierda la iniciativa o más, la cosa es que funcione de acuerdo a la realidad. A mí mismo nomás me han dicho que he estado con las empresas y ahora soy un comunista porque quiero suspender los desalojos. Entonces, al final lo que uno tiene que buscar son cosas que puedan funcionar de acuerdo a la realidad del espacio. Yo creo que lo que nos falta es, como siempre, capacidad de organización, que es uno de los grandes problemas que siempre hemos tenido en este país, que se basa en capacidades de liderazgo y disciplina para seguir nuestras decisiones y no estar cambiándolas en todo momento. Lamentablemente no veo eso más que antes en las autoridades, no lo veo más en el Congreso que en el Congreso anterior. Lo bueno, la oportunidad que veo es nuevamente la pandemia, porque las emergencias lo que hacen es, cuando tú tienes un enemigo identificado, que en este caso es la enfermedad, y la desconexión, por ejemplo, porque tienes que darle el bono a la gente y cosas así, eso es lo que te puede impulsar a hacer cambios más rápido. Yo he hablado con algunas autoridades del Ejecutivo que me han dicho que gracias a la normativa que han podido sacar ahora van a poder avanzar mucho más rápido después, por ejemplo. ¿Y eso por qué? Lo han podido hacer porque eran momentos de emergencia. No es lo ideal que funcione un país así, pero dada el enredo que tenemos acá, un desenredo causado por la emergencia y luego seguir avanzando y construyendo ordenadamente, me parece que puede ser auspicioso. Un poco sacando otros tópicos y un poco para entender dentro del análisis, ¿no? Dentro de lo que nos puedas decir, por supuesto, por tu especialidad, porque tú eres estratega de comunicaciones, ¿no? Comunicador, has trabajado en campañas políticas. ¿Cómo evalúas la comunicación de política del gobierno en toda esta crisis? Han habido pues idas y vueltas en algunas decisiones no bien comunicadas. Vizcarra salía todos los días, después sale cada 3 días, después de que todos los periodistas le hicimos un cargamontón, nos permitió hacer las preguntas durante las conferencias de prensa convocadas por el Palacio de Gobierno. ¿Cómo evalúas a nivel general esa comunicación del gobierno hacia la ciudadanía? O sea, si me pongo mi sombrero de comunicador político, yo no veo que ha estado tan mal. Yo creo que los errores han sido, más que errores de comunicación, han sido errores de gestión. Por ejemplo, decidir que un día salen hombres y un día salen mujeres y retroceder en eso, o decir que necesitas guantes y retroceder en eso, no es un problema de cómo se comunicó, sino de cómo se decidió. Entonces, creo que los problemas han sido más de algunas decisiones que han ido y han retrocedido, y eso hace que al gobierno se le sienta más débil, como que tambalee, o como que no está muy seguro de sus pasos, y eso le quita un poco de fuerza. Pero comunicacionalmente, o sea, cómo han manejado las conferencias, cómo ha manejado el presidente su comunicación personal, me parece que lo ha hecho bien, en cuestión técnica ya de comunicaciones. Creo que sí hay medidas que han tomado aceleradamente
y que han tenido que retroceder porque estamos en un momento de emergencia, y creo que siempre hay que repetir en estos casos la cantidad de errores que vas a cometer, porque vas a cometer errores. Entonces es mejor decírselo a la gente desde el principio. Voy a cometer un montón de errores, y no sé si lo ha dicho suficiente el gobierno, porque hay algunos errores que se han cometido y no se han mostrado tan sólido como parecía ser. Pero en general me parece que no lo han hecho tan mal, en todo caso, comunicacionalmente hablando. Vamos a leyendo algunos comentarios de los amigos que nos siguen a través de Argolla TV. Por ejemplo, Roberto Esparza nos comenta algo que también es una problemática que creo que se tiene que abordar en algún momento, ¿no? La gestión territorial de los casi 50 distritos de Lima y Callao, ¿no? Que parece que no son viables, Daniel, o sea, va a ser difícil seguramente para muchos, no sé, miraflorinos, sanisidrinos, sanborginos, chalacos, ¿no? Venderles la idea de que no podemos seguir divididos en pequeñas parcelas con pequeños virreyes, sino que más bien tenemos que formar toda una gran ciudad, como debe ser, seguramente con alcaldes estratégicos en el norte, sur, y Callao de la ciudad, pero alcaldes menores que tengan funciones menores, ¿no? Y trasladar las grandes funciones a una alcaldía mayor, o no sé, un tipo distrito capital como tienen en otros países. ¿Cómo podemos abordar esta problemática? Porque creo que es uno de los fracasos de Lima precisamente es tener una corte de alcaldes y pequeños reyozuelos que nos gobiernan. Sí, es que en realidad no tiene sentido, ¿no? Uno va a nuestros vecinos nomás, Colombia, por ejemplo, el alcalde de Bogotá, la alcaldesa de Bogotá ahora es la alcaldesa de Bogotá, ¿no? No es que tiene un montón de distritos que tiene que gobernar. Yo soy de los que cree que necesitamos un gobierno más fuerte en Lima, y en realidad en las regiones en general, pero en caso de Lima, que es la megaciudad del país, porque somos una megaciudad de 10 millones de personas o más, ya necesitamos una alcaldía fuerte, que no solamente gobierne Lima cercado, porque vemos una debilidad fuertísima donde el alcalde de Lima dice, esta es mi avenida, pero el alcalde distrital dice, ya, pero esta es mi calle, entonces tú no entras por aquí. Ya tenemos un alcalde, por ejemplo, en Ate, que está oponiéndose a que se traslade el mercado de frutas de la Victoria a el único mercado que se ha diseñado, ¿no? Que es el mercado mayorista Santa Anita. Entonces, ese tipo de cosas no pueden suceder. O, por ejemplo, las ciclovías que ustedes mencionaban hace un rato. Las ciclovías deberían tener un solo diseño y hacerse en todas las calles por una sola autoridad. Ahora se van a hacer por los 42, juntando a cerca de 43 alcaldes, y eso a mí me parece fatal, porque ahí necesitas la asesoría técnica de la ATU, el seguimiento de ellos. ¿Por qué? Porque son más de 40 personas con las que tienes que coordinar, cuando lo debería hacer uno. Yo sí creo que es un momento donde deberíamos fortalecer más al gobierno de Lima. Por momentos yo siento que el mismo gobierno de Lima no quiere, y no lo entiendo, no entiendo por qué en realidad, no me lo explico, pero si yo estuviera ahí preferiría tener mucho más control sobre la ciudad que gobierno. Bueno, tenemos un alcalde ausente, en realidad casi invisible, ¿no? Que no tiene mucho que hacer, más bien pone trabas, como bien decías, Daniel, con la ATU, ¿no? Se congeló, creo, ¿se congelaron? No sé, los dos creo que se han congelado. A ver, ya vuelve. Hola, ¿estoy yo acá? Ya está. Sí, ¿Bien? ¿Me escuchan? un traspiés de nuestro servicio de internet parece que ha sido, pero ya estamos. Sí. ya estamos. No, sí, decía, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, va a ser una chamba, ojalá, que ¿cómo les podemos vender la idea de que igual seguramente esta crisis es una oportunidad también para revisar ese tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, también esto me lleva, ¿sabes qué? Una reflexión acerca de los gobiernos regionales, Daniel. O sea, han resultado, en muchos casos, no sé si en todos, pero en muchos, hay regiones que se dan, ¿no? El lujo, ¿no? Y sacan pecho, es Cajamarca, acá no hay casos graves, Cusco, ¿no? Lo hemos manejado bien, pero parece que fueran las excepciones. ¿Qué hacemos con las regiones que tampoco funcionan? Acá nada funciona, Daniel, ¿qué pasa? Ahí, por ejemplo, nos hemos reunido con el ministro de Salud y con la comisión COVID-19, que yo estoy en esa comisión, tratando de encontrarle una lógica y viendo qué es lo que se puede mejorar en salud. Y efectivamente, nosotros le preguntamos
preguntábamos algo que las mismas regiones, pero la ciudadanía nos pregunta mucho, nos dice, ¿por qué no entra el Ministerio de Salud acá y se encarga de todo? Mi gobernador regional no está funcionando. Y es en realidad inexplicable que hayan momentos donde el mismo ministro de Salud no pueda imponerse sobre algunas autoridades regionales en momentos de emergencia. Esas leyes deberían existir hace tiempo y se tienen que meter, hay una agenda legislativa, hay que cambiar. Ahí sí hay chamba del Congreso, por ejemplo, de cambiar algunas leyes para que en momentos de emergencia sea la autoridad nacional la que tome el control de todas las cosas. Y eso no ha estado pasando en salud, por ejemplo, y mira nomás lo que tenemos en las regiones respecto a salud, ¿no? Otra crítica también ahí que no hay que olvidar, porque uno se zafa bien fácil en realidad de la responsabilidad, son todos estos gobernadores regionales que han estado en los últimos años en las regiones donde ahora vemos lo abandonado que está el sistema de salud. Esas personas también tienen que explicar por qué es que no tuvieron sus equipos bien puestos en todo este tiempo, ¿no? Las autoridades no pueden escapar a su responsabilidad. Si es que te metes a esa chamba, pues es esa chamba. Pero en fin. Otra cosa que me hubiera gustado también es ver en la discusión de colectivos que tuvimos la semana pasada, que fue durísima y que perdimos casi toda, porque lo único que se pudo hacer es sacar a Lima y Callao de la ecuación, digamos, de la ley de colectivos, pero nosotros pedimos que se quiten a todas las ciudades grandes donde se quiere tener un sistema integrado de transporte de más de 200.000 personas, donde estaba Piura, Trujillo, Arequipa, en fin. Y a mí me hubiera gustado ver un alcalde de Lima mucho más activo también en ese sentido, ¿no? O sea, lo vi tuitear a las 5 de la tarde, cuando ya había pasado todo el día o varios días donde la pelea en medio se había dado. Es importante tener nuestras autoridades adelante de los temas que nos preocupan a los ciudadanos. Totalmente, ¿no? O sea, una de las carencias creo que tenemos en Lima es precisamente que hemos pasado del alcalde mudo y vivo, ¿no?, a un alcalde invisible, como le hemos puesto aquí en Argolla TV. Me lleva a pensar esto también acerca de la alcaldía. Daniel, ¿qué vamos a hacer con el regalito que nos dejó Castañeda y que nos ha traído ahora a perder, ¿no?, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? A ver, me olvidé, arbitraje que ha habido sobre los peajes, ¿no? Ahora Lima tiene que pagar 280 y tantos millones de dólares. Sí, bueno, ese es el peaje de Puente problema que ha dejado, ¿no? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Perdón. O sea, y lo hablamos en campaña, ¿no? Y yo lo decía ahí, y no tengo por qué no decirlo ahora. Castañeda ha sido el peor funcionario público que yo he visto en mi vida a cargo de una municipalidad cercana a donde yo he estado. En realidad, su forma de gobernar, que con algunos aciertos al principio que demostraban sensibilidad social, como las escaleras, como los hospitales de la solidaridad, pero su gestión todos esos años ha tenido un desprecio absoluto por el orden de las cosas. Y ahí es donde vemos problemas técnicos como el que está sucediendo ahora. Ojo que lo que ha aprobado el Congreso, mi gremio ahora, la semana pasada, con la insistencia de la ley de peajes, también nos podría traer otra multa igualita. Esas son las cosas que pasan cuando se legisla o cuando se gobierna sin pensar en las consecuencias. Y esa ley de peajes, el Ejecutivo ya ha pedido que sea inconstitucional, o que se ha abierto la demanda de inconstitucionalidad, y ojalá que avance para que no nos metan nos claven una multaza que no va a pagar ninguno de los congresistas de ahora. La vamos a pagar todos como ciudadanos. Ustedes la van a pagar con sus impuestos. Sí. Y eso ahí no es justo. ¿Y qué hacemos, Daniel, con estos apetitos populistas, con estas agendas muy propias, mercantilistas del Congreso, en donde obligan, pues, bueno, hay mucha gente no mucha gente, pero hay algunos que están claramente en campaña a la presidencia de la República, porque, nuevamente, vuelvo a recordar, porque muchos no lo tienen en cuenta por lo preocupados que están por la crisis. Hay elecciones en menos de un año, hay elecciones a la presidencia del Congreso en menos de un año. ¿Qué hacemos con todo este populismo desbaratado, desatado en el Congreso de la República, Daniel? Mira, yo entiendo por un lado la frustración que sienten mis colegas, porque yo también la siento. Hemos juramentado, el día que hemos juramentado fue el día que se declaró la cuarentena. Hemos empezado a ser congresistas, que es un trabajo nuevo para la gran mayoría, desde nuestras casas. Es bien difícil chambear así, cumplir la oferta que tú has hecho en campaña desde tu casa es bien complicado. Entonces hay mucha frustración y muchas ganas de ser útiles, ¿ya?
Dicho esto, lo importante cuando hay momentos así de frustración y de ganas de hacer las cosas es aceptarte que las hagas bien, porque de nada sirve hacer cosas rápido que no están bien. Para eso existen las comisiones en el Congreso. Las distintas comisiones sirven para que vayan las leyes y tú puedas llamar a, por ejemplo, si es un tema cultural, al sector cultura, al Ministerio de Cultura, a los gremios, a las redes de gestores culturales, en fin, que agarres todas las opiniones y puedas sacar una buena opinión sobre una ley antes de aprobarla. Lo que está pasando ahora en el Congreso, lamentablemente, es que todas las leyes que se han aprobado han pasado directamente al Pleno, al debate político. No han pasado por las comisiones donde se recogen las opiniones de los técnicos, que es importante cruzar las opiniones técnicas con las políticas. Y no podemos gobernar simplemente con discusiones políticas, porque va a ser muy sencillo que cualquier congresista, simplemente porque dice la palabra pueblo más veces, porque yo represento lo que quiere, va a empezar a meter leyes que de repente van a ser más graves incluso para esa ciudadanía de lo que van a beneficiarlas. Entonces hay que escuchar a todas las partes y hay que sacar buenos productos. Hay que sacar buenos productos, me refiero a buenas leyes, que se hayan escuchado y que saquemos, y sí, hay que avanzar rápido, pero hay que avanzar también bien, hay que avanzar más seguros. Yo entiendo, como les digo, la frustración de mis colegas de querer hacer cosas, pero a veces como dicen por ahí, ¿no? Cuando quieres ir más rápido, camina lento, para que no te tropieces. Exacto, ¿no? Y también hay otro dicho que se me ocurre, que el camino al infierno está empedrado siempre de buenas intenciones. Así que, y es un camino, Daniel, que en el Perú ya hemos recorrido muchísimas veces, creo, y eso nos preocupa también. Así que, señores congresistas, escuchar a los técnicos, que ellos son los que saben, y tratar más bien aprovechen de hacer una buena gestión como congresistas y dejar sus apetitos, sus deseos personales para otra ocasión. Daniel, para terminar, ¿tú cómo ves el rumor dentro del Congreso en general, digamos, ¿no? Yo sé que ahora, bueno, cada uno en su casa, más serán de repente los comentarios que llegan por WhatsApp, pero ¿cuál es el sentimiento, la temperatura del Congreso con respecto al gabinete Ceballos, al primer ministro, que ha sido un poco hostil también estos últimos días con los congresistas en general? Y parece que, bueno, Merino va a insistir en el tema de la confianza, ¿no?, del gabinete, a pesar que, como nos dijo José Alejandro Godoy, parece que no es algo obligatoriamente constitucional, pero parece que van a ese rumor. ¿Tú crees que el presidente Merino o la mayoría del Congreso se arriesgue a no darle la confianza a un gabinete y que este gabinete entre en crisis, provocándole un problema mayor todavía al que ya tiene Vizcarra con la crisis del coronavirus? Mira, yo no sé ya qué es lo que va a pasar ahí, pero te respondo algo creo que es más importante y más interesante, que es cómo es la dinámica acá del Congreso ahorita, que es lo que me preguntabas, y cómo podemos tener dinámica entre nosotros. No podemos tener dinámica, y ese es un gran problema. Nosotros, ¿qué es lo que pasa en el Congreso normalmente? Tú te vas conociendo con tus colegas en las comisiones, cuando terminan, toman un café, le comentas una posición que has visto hoy en prensa, le comentas la tuya, tratan de ver las posibles diferencias que tienen entre unos y otros, y ahí es donde te empiezas a conocer y empiezas a generar dinámicas. El problema es que no hay esos espacios, estamos de lejos, estamos por teléfono, y eso no ayuda definitivamente a que podamos tener una dinámica correcta. Perdóname, me están llamando del otro lado que tenía que estar, yo ya los voy a tener que dejar y por eso se me está cortando. No hay problema, Daniel, no hay problema, dale. Nosotros sabemos que los congresistas ahora están muy ocupados y trabajan 24/7 también casi, creo. La verdad que sí, pero eso es lo que hay que hacer y lo hago sin dejarme y con mucho gusto en realidad. Listo, muchísimas gracias, Daniel, y será hasta otra oportunidad entonces. Un abrazo, cuídate. Gracias. Muy bien, fue nuestro amigo y congresista, ¿no? Daniel Olivares, que siempre tiene la muy buena disposición de conversar, como esta noche, de largo y tendido, de muchos temas, que ha sido muy interesante escucharlo y analizarlo. Así que, bueno, hemos tenido dos conversaciones súper interesantes. Vamos a hacer una pausa muy rapidita y continuamos con ya viene la despedida nada más, porque ya está a esta altura de la noche, después de estas dos excelentes entrevistas, yo creo que nos queda la despedida nada más. Volvemos.
Muy pronto, las estrellas de la televisión peruana de todos los tiempos volverán a brillar. En el 2020. No se lo pierdan. Estamos de vuelta aquí en Argolla TV. Y a ver si todo sale bien, si se está escuchando bien, todo está bien, creo. Muy bien, estamos, como decía, de vuelta aquí en Argolla TV. Y bueno, después de estas dos interesantísimas entrevistas que hemos tenido, Willy, el día de hoy, yo creo que tenemos un panorama muy interesante de lo que está pasando en el Congreso con Daniel y también en general en el ambiente político, que parece pues que estamos en un tira y afloja con nuestros queridos políticos, ¿no? O sea, da la impresión que las malas costumbres no las pierden nuestros políticos mermeleros, no sé cómo llamarlo. Sí, pues, la cosa viene bien movida. Igual apelamos desde aquí, desde Argolla TV, a todos los actores políticos, tanto el ejecutivo como el legislativo, para que por favor ya no generen encontrones y peleas que no tienen sentido ni razón en un tema tan complicado como este del COVID-19. El señor Ciro Maguiña, ¿no? Vicedecano del Colegio de Médicos de Perú, ha vuelto después de las excusas que recibió a través de un programa de televisión esta noche del ministro Zamora. Va a regresar al comité experto del comando COVID-19 y ya, o sea, demos por la... Willy, yo tampoco voy a insistir en el tema. Sí, dime. Ciro Maguiña se salió con su gusto al final, ¿no? O sea, hizo su berrinche y ya le dieron su caprichito. Para mí, te digo honestamente, o sea, lo he visto cuando salió a anunciar que bueno, como ya se disculparon, etcétera, él vuelve, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, es un juego. ¿A qué vamos, no? Aparte, a ver, tú como un periodista de trayectoria, ¿tú qué juego político hay dentro? Ha tenido que haber algún acuerdo, me imagino, entre el colegio médico, ¿no? Y el ministro, para que salga el ministerio, para que salga el decano a decir que ya todo está bien, que somos amiguitos, que amor eterno, forever, de aquí en adelante, ¿no? O sea, ¿qué le han dado a los médicos? ¿Qué han pedido? Y por un lado eso, ¿no? Pero por otro lado, con Macé, con el doctor Macé, que sale a dar sus recetas mágicas que más parecen brebajes de bruja, mudos, no dicen nada. Eso es grave, Jaime. Claro, de hecho ha habido algún tipo, no sé si de negociación, sino de ponerse de acuerdo en que escucharán mejor las propuestas que vienen desde el Colegio Médico, que también tiene una agenda, ¿no? También tiene una agenda muy particular. Sobre todo por lo que dices tú, que es gravísimo, ¿no? El doctor Armando Macé, en un medio de comunicación, o sea, es como que aquí traigamos un médico y que comience a decir, pónganse lo que quieran, tomen, si les duele la cabeza, ibuprofeno, o sea, AINES que están totalmente prohibidos para el tratamiento de COVID-19. Y claro, también tendríamos nosotros como medio la responsabilidad de ponerlos en nuestras pantallas, ¿no? Pasa con Exitosa, pasa con el señor Macé, pasa con Podemos Perú, que receta a través de Twitter. Ese es un delito. Y el Colegio Médico del Perú está en silencio porque parece que con los médicos no se mete. No sé, es gravísimo eso. Yo quería notar, aparte de este tema, una cosa muy interesante y muy importante y preocupante que está pasando con el bono universal, que recién ha salido hoy, después de 3 semanas, recién se ha podido implementar hoy, y ya lo habías dicho tú, lo había dicho el amigo José Alejandro Godoy, y creo que también lo tocamos con Daniel Olivares, que era, ¿por qué no saber hacer uso ya de los registros que tenemos, ¿no? La RENIEC, la SUNAT, etcétera, para poder agilizar este mapeo
de personas que puedan tener necesidad del bono. Y lo grave es que mucha gente que ha querido entrar a ver si tiene el bono, salen como que no lo tienen y que se inscriban en el padrón para poder evaluar su caso. Y una vez que se inscriben en el padrón salen que no están... no califican. No te puedes registrar porque no cumples con lo establecido en el decreto de urgencia. No califica. A lo mejor, Willy, a lo mejor entramos nosotros a inscribirnos y nos dicen que somos muy ricos de repente, que no calificamos, ¿no? Yo ya lo busqué, a mí no toca ningún tipo de bono hasta ahorita. No, a mí tampoco, yo tampoco, a mí no me da, pero ni las gracias. Digamos que estamos bien mapeados en el sentido de la palabra, que no somos de población de riesgo, ni población totalmente vulnerable, ni muy pobre, ¿no? Felizmente tenemos el privilegio de no serlo, pero por otro lado, también el padrón tiene errores que gente, y hay mucho en Twitter, muchas denuncias, que personas que tributan, que tienen planilla, que tienen AFP, salen en los bonos, ¿no? Entonces, ahí hay que ajustar varias cosas y hay que criticar la dejadez que ha tenido el gobierno, el MEF, con el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, con respecto a esto. Hay gente que está desesperada porque no tiene que comer. Definitivamente esa es la realidad. Pequeños empresarios que tenían, como tú dices, tienen una óptica, que tienen un restaurante de menú, viven del día a día, pagan un alquiler, el que arregla bicicletas, que pagan préstamos, ellos, Willy, también, ojo, que pagan préstamos, porque muchos se endeudan, ¿no? Muchos se endeudan para poner sus negocios. ¿Tú te imaginas la mala suerte de la persona que se endeudó el año pasado para lanzar su negocio para Navidad seguramente y para aprovechar luego la campaña del Día de la Madre? Se arruinó, se fregó, o sea, quebró, y seguramente ese tampoco tiene para comer ahorita. Sí, pues, no, es gravísimo lo que pasa con esto del bono. Y habría que hacer los ajustes inmediatos ya, ¿no? Con respecto a lo que está haciendo el MEF con las partidas presupuestales y el Ministerio de Poblaciones Vulnerables con el tema del mapeo. Básicamente son dos cosas y escenarios lo que va a pasar estos días. Interesantes las conversaciones que hemos tenido hoy día, primero con José Alejandro Godoy, abogado y analista político, y luego con Daniel Olivares, que siempre está muy al tanto, muy rápidamente responde nuestras llamadas, no tenemos ningún tipo de preferencias, y que todos los congresistas están invitados a conversar con nosotros, que tengan la disposición, como la tiene Daniel, de repente, de poder atendernos. Sería interesante conversar con ellos, Jaime, porque es interesante saber lo que va a hacer el Congreso ahora. Evitemos confrontaciones, porque el Ejecutivo no puede disolver el Congreso ya, pero el Congreso sí puede negarle la confianza al gabinete y censurar a los ministros que quieran. Lo puede hacer. Y no estamos para eso en este momento. Exacto. Estamos en una crisis de salud y económica. Y la gente está realmente desesperada, Jaime. Sí, no, bueno, yo espero que el presidente Vizcarra, que tanto aprecia, parece, sus números en las encuestas, se dé un tiempito para revisar esto del bono, porque yo creo que va anunciado que hasta junio se va a extender. Yo creo que esto le va a jugar en contra al presidente si es que no se ponen las pilas en el gobierno realmente. No sé si ha sido desidia, ganas de postergarlo o qué de parte del Ministerio de Economía y de la ministra. Yo estaba pensando yo justo en la ministra Tony Alba, de que bueno, ella siempre aparece tan eficiente. Creo que esta es una gran falla, ¿no?, de su sector. Y justo a propósito de lo que habíamos conversado con Daniel Olivares sobre la ley para evitar los desalojos durante 40 días, para que, digamos, conversen el dueño y el inquilino para poder extender hasta 40 días su permanencia en la casa, en el cuarto que están alquilando, en el caso que no tuvieran para pagar. Se acaba de dar la noticia de que hay una mamá con una hija que están durmiendo en el parque universitario hace varias semanas. O sea, no puede ocurrir. No, pues eso no puede ser posible. Exacto. Eso no puede ser posible. Eso no puede ser. Definitivamente no. Por favor, hacemos el pase a Daniel a ver si puede hacer algo. Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables. Municipalidad de Lima. Municipalidad de Lima. Señor Muñoz, póngase las pilas. Eso no puede ser. Aparezca un ratito, por favor. Deje de ser invisible un ratito, ¿no? Porque de verdad ya... Un poco para cerrar. Dale, sí. Un poco para cerrar, Jaime. Muchos amigos también de este programa y han visto una nueva
cine, figuras televisivas que marcaron hitos en la historia de la televisión. Y no tenemos idea de qué demonios pasa, Jaime. Cuéntanos un poco. Y hay una musiquita también que suena. Dos temas en realidad. No sé si los han identificado esos dos temas tú, Willy. ¿Te suena esa musiquita de fondo que hemos estado poniendo en la promoción? Si mal no recuerdo, y voy a quedar como un boomer casi por decirlo esto, la de... ¿Era de Panamericana? Claro, Era que una sí. cortina de Panamericana de televisión. Sí. Claro. La otra sí no la reconocí. Soy Ya. muy joven para eso. Ya. Vamos a ponerla entonces otra vez para que la escuchen. A ver. Muy pronto, las estrellas de la televisión peruana de todos los tiempos volverán a brillar. En el 2020. No se lo pierdan. Bueno, efectivamente, ¿no? Son estrellas, las estrellas más famosas de repente de la televisión peruana. Estrellas que seguramente, Willy, mucha gente de hoy en día, estoy pensando en los centennials, en algunos millennials también, no los conocen, no saben quiénes son, ¿no? O sea, me parece que algunos rostros les pueden resultar familiares, pero otros sí creo que totalmente desconocidos y que nunca han oído hablar de ellos seguramente. ¿Tú qué crees? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que, aparte de Yola, no creo que reconozcan a más. Y si tú, amigo que lo estás viendo, has reconocido a más de 5 o 6, eres población de riesgo. Definitivamente. No, está Antonio Salín, Arturo Pomar, Pablo Mandalengoitia, Elo Cureta, los que yo he podido reconocer, ¿no? Tulio Loza en sus inicios. Alex Valle que tenía, yo recuerdo muy niño, ¿no? Una sketch, La Santa Paciencia, era muy divertido, lo veía con mi abuelita. Después de Trampolín a la Fama, por ahí sale también Augusto Ferrando, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con Argolla TV, amigo Jaime? Bueno, estamos ahí tratando de encontrar contenidos que puedan entretener a la gente en estos tiempos de cuarentena. Así que con Fernando Romero, nuestro amigo y socio también del proyecto aquí en Argolla TV, estamos ahí maquinando algo con nostalgia y, como digo, también para contar una historia, ¿no? Que es la historia de la televisión peruana. Por ejemplo, hay un personaje que no has mencionado, Willy, que parece que todos los peruanos no tenemos conciencia de que es quizás el personaje más famoso del Perú, de la televisión en el mundo y en Europa y específicamente en España, ¿no? Me refiero a Kiko Ledgar. ¿Tú te acuerdas de Kiko Ledgar? Yo recuerdo así en nebulosas de mi infancia, porque yo soy generación X, no soy un boomer como Jaime, que sí se acuerda muy bien. A Kiko Ledgar pasando la noche en la casa Matusita. Recuerdo eso. Y recuerdo también cuando se cayó haciendo del segundo piso de aquí del Country Club, ¿no? Del hotel, haciendo unas piruetas sobre una baranda. También lo recuerdo con muchas nebulosas y recuerdo el horror que yo veía mucho televisión, como me iba a ver al cuarto de mi abuelita, me iba a ver tele con ella. Por eso me acuerdo mucho de sus reacciones al ver eso, ¿no? Bueno, voy a tener, felizmente yo sí soy boomer, así que yo te voy a corregir los datos que tú has dado de tus recuerdos. A ver, el que pasó la noche en la casa Matusita no fue Kiko Ledgar, fue Humberto Vilches Vera. Ah, cierto, Humberto Vilches Vera, tienes razón. ¿Te acuerdas que decía, no voy a llorar, no voy a llorar? Yo no me acuerdo tanto, Es que él hizo un programa, creo que fue en los 80, hizo un programa en Canal 7, o sea, el último que hizo, porque Vilches Vera también es un animador y un artista que viene de los años 60 y 70 de la televisión, ¿no? Pero en los 80 vuelve a la televisión de una temporada y hace un programa ómnibus donde creo que también participaba Carlos Victoria,
y otro, Carlos Victoria jovencísimo, ¿no? Y otro más que ahorita se me acaba de ir de la mente, pero fue un animador también muy conocido en su momento, ¿no? Pero les estaba comentando acerca de Kiko Ledgar. Kiko Ledgar era un publicista que por esas cosas del destino, como cuánta gente con otras profesiones, pero que son más figuretis y pesa más su figuretismo, como el mío o el de Willy, que acá lo estoy poniendo. Y nos convertimos en una especie de personajes para, en este caso, bueno, las pantallas, ¿no? Ya sea de internet, en esa época las pantallas de televisión, que eran las únicas que existían. Y bueno, se vuelve animador. Y era un animador, pues, que manejaba, pues, mucho ingenio, sobriedad, sobre todo, porque en su época, estamos hablando de la televisión en vivo de los años 60. Kiko Ledgar empieza su carrera en el año 61 en televisión, ¿no? 61, o sea, 3 años después de la fundación de la televisión en el Perú. Recordemos que el primer canal oficialmente es el canal 7, ¿no? Que empieza sus transmisiones en 1957, me parece, y desde un estudio, ¿no? No sé si tú lo has llegado a conocer, Willy, porque tu papá creo que trabajaba en el INTE, en Instituto Nacional de Teleeducación. ¿Alguna vez fuiste al piso 20 del Ministerio de Educación, donde creo que ahí empezó, ¿no? la televisión en el Perú? Sí, a cada rato iba ahí. El piso 20, el edificio que está ahora ubicado en la Corte Suprema de Justicia de Lima, en el centro de Lima, frente al Parque Universitario. Este edificio naranja, antes era verde. Y sí, claro, en el piso 20 y 21 está el Instituto Nacional de Educación. Ahí yo conocí los sets de Titretambo, de la escuela del INTE, los estudios de grabación, donde hacían las canciones, generaban las cortinas, las canciones, la música, los discos. Conocí a todos los estudios de allá, porque básicamente ese fue mi primer acercamiento a todo este mundo de las comunicaciones, ¿no? Pero claro, eso fue posterior, ¿no? Yo eso lo conocí en los 80. La televisión ahí nació en el año 50, 60. 50. Ahí, bueno, ¿no? La primera, en realidad, tiene 2 etapas, ¿no? O sea, la primera transmisión de televisión en el Perú es en el año 48, que se hace desde el Ministerio de Educación en el piso 20, donde está contando Willy, que daba INTE, el Instituto Nacional de Teleeducación, pero en realidad fue una señal de prueba que la organizaba la RCA, ¿no? La marca de transmisores y televisores y cámaras norteamericana, y recién hasta 1957, 10 años después, se logra fundar ya oficialmente el Canal 7, ¿no? Televisión Nacional del Perú, en base a lo que era la Radio Nacional, que ya existía, ¿no? Entonces se funda el canal, pero es un canal que no es comercial, ¿no? Es un canal estatal de noticias, de entretenimiento, pero se supone que más pegado a la cultura. Pero en el año 58, 59 ya comienzan a fundarse los canales de televisión comerciales. O sea, el 4 y el 5, que son los grandes canales emblemáticos de la televisión peruana. Y de donde salen las estrellas más famosas de la televisión peruana también durante los primeros 20 o 30 años de televisión, ¿no? Por ejemplo, de esa época, Willy, es Rulito Pinasco, ¿no? De esa generación de casi los fundadores de la televisión. ¿Tú te imaginas? Ese hombre tiene casi los 50 años de la existencia de la televisión, ya, no, casi 60 años de la vida de la televisión en pantalla. Sí, claro, sí. Es toda una vida dedicada a la televisión, ¿no? Hay un libro que sacó justo cronista, periodista del comercio que hace bastantes crónicas simpáticas sobre televisión, que se llama una cosa, a ver si lo encontraba acá en la biblioteca, porque es la guía de la producción televisiva desde los inicios hasta creo que fue escrita en el año 2008, 2006, de Fernando Vivas. Tiene un libro muy simpático. Dame un ratito y si quieren se lo muestro. Ya, bacán. Mientras yo les sigo contando acerca de Kiko Ledgar, ¿no? Kiko Ledgar fue un famoso animador de la televisión peruana, de los inicios de la televisión peruana de los años 60, ¿no? Entra a Panamericana, sí, en los años 60, inicios, y él tiene un programa que se llama, y seguramente algunos todavía se acordarán del nombre del programa, por lo menos, 1, 2, 3,
Haga negocio con Kiko, se llamaba. Que después Ferrando lo vuelve en broma, ¿no? Haga negocio con Cuco, creo que era lo que él hacía en su programa. Willy, ya tiene el libro en la mano, vamos a chequear a ver la carátula. Ahí está, a ver, vamos a ver si se puede ver. Ajá, en vivo y en directo, dice, ¿no? De Fernando Vivas. En vivo en directo, mira. De Fernando Vivas, una historia de televisión peruana, y está bien documentado, con algunas anécdotas, algunos detalles, y básicamente es una guía de la televisión hace el año, como te digo, 2007, no lo he visto, y tiene fotos espectaculares, pues, ¿no? Ahí estamos. ¡Wow! ¿no? De la época de la televisión en vivo, en blanco y negro, precisamente, ¿no? En blanco y negro. Cantinflas vino a la televisión, ¿no? Peruana. El noticiero Conchan con Arturo Pomar, sí. Ya la gente no se acuerda de ellos, ¿no? Patuflas, Orlando, Oneto, Carlos Oneto. Carlos Oneto. No, y ya, pues ¿quiénes son? Uy, a ver. Los Delgado Parker, la familia Delgado Parker. Los hermanos, ahí está, Héctor, ¿cómo se llama? Genaro y Manuel, ¿no? Delgado Parker, y abajo el viejo, ¿no? El viejo. El patriarca. Manuel también, ¿no? Manuel Delgado. Sí. Tiene cosas muy bonitas. El libro se lo recomiendo, ¿verdad? No, y habla del INTE. Exacto. Un pequeño capítulo del INTE. Sí. También. Y dime, ¿hablan de Kiko Ledger también? ¿Hablan de Kiko Ledger? Sí, claro que sí. Además he visto una foto por ahí de Kiko Ledger. No sé si la llego a encontrar. No, y digo porque si ustedes tienen la oportunidad de ver en internet, están los programas en YouTube, algunos programas, él hace una temporada larga y prácticamente inaugura este estilo de programas, concursos en la televisión europea, en España específicamente. O sea, en España él es todo un pilar de la televisión española. O sea, él llega a España a trabajar, luego de vivir en el Perú, se va en los años 70, en la época del gobierno militar, se va a España a trabajar porque ya no podía más acá, y resulta que llega a convencer a un productor de la televisión española, que luego se hace muy famoso, de hacer este programa, que era una locura, con cosas divertidas, graciosas, un programa de concurso, un programa de entretenimiento, y es un programa que hasta ahora existe en la televisión española. Obviamente han pasado muchos animadores, han pasado muchos personajes, y el programa sigue vigente, y él es reconocido como el fundador, ¿no? Allá en España el programa se llama 1, 2, 3, responda otra vez. Incluso en la serie Cuéntame cómo pasó, esta serie española que también, no sé, creo que la siguen produciendo, creo que tiene como 25 temporadas o 30, ya hay actores que se han muerto ya de esta serie. Hay un capítulo dedicado justamente a Kiko Ledger, porque en los años 70 era la sensación el programa, ¿no? O sea, increíblemente espectacular. ¿Tienes, Willy, hay alguna cita, algo relacionado con Kiko? No, tendría que buscarlo en detalle, pero... Pues lo que es un librazo, eso es un librazo el que tienes. Es un librazo, tiene... Una guía telefónica es. Sí, es casi una guía telefónica, tiene más de 600 páginas, wow. 680, ¿no? Y o sea, entre los primeros pasos, capítulo 2, la historia continúa, capítulo 3, carrera industrial, paramilitar y evolución a televisión de color, capítulo 4, historia del humor, capítulo 5, bueno, espectacular, en serio. Ahora que hablabas de eso, me acordé mucho de esto, lo he leído un par de veces y nada, puede servir de totalmente para lo que están preparando en Argolla TV. Totalmente, sí. Ya voy a ir, no sé cómo voy a mandar a alguien a secuestrar ese libro, ¿cómo se llama? A tu casa. No, sí, bueno, entonces de eso se trata, ¿no? De un poco contar la historia de los personajes fundadores de la televisión peruana, un poco tratar de ubicar a algunos de ellos y conversar con ellos, ¿no? Yo creo que es importante que todavía escuchemos algunos de estos grandes, personajes que yo digo, no, Willy, me da mucha pena que, como digo, las generaciones anteriores piensen que la televisión empezó con Esto es Guerra, ¿no? O que empezó con Pataclown, ¿no? Hay gente que ya es mayor, ¿no? Hay gente que ya tiene 30 años y que siguen pensando, pues, que el primer programa de la televisión peruana fue Nube Luz, o fue ¿cómo se llama? No sé, digo, Pataclown, ¿no? O sea,
y se pierde de toda esa historia maravillosa, ¿no? De lo que fue la televisión peruana en los 80, que sufre todo un cambio, llega el color al Perú, llegó tarde por el gobierno militar. En los 70, la historia de Telecentro, Willy, ¿te acordarás de Telecentro? Claro, sí, Telecentro era una especie de productora. Claro. ¿No? Sí, estatal. Estatal, claro. En la época de... En la época de la se llamaba Oficina Central de Información, la OSI, ¿no? Del Ministerio del Interior, ¿no? Había centralizado, digamos, la producción del Canal 4 y el Canal 5 y el Canal 7 a través de esta productora Telecentro que producía los noticieros. Por ejemplo, hay una anécdota, Willy, con Sonia Oquendo, que para mayores referencias de la gente joven es la mamá de Bruno Pinasco. Perdón, es la madrastra de Bruno Pinasco. La esposa de Rulito. La esposa de Rulito, ¿no? Ella, por ejemplo, dice que ella trabajaba pues en las novelas, ¿no? Era animadora, conductora, modelo. Y alguna vez había leído noticias, también fue la primera mujer que leyó noticias en la televisión peruana. Y le dicen en Telecentro, comienzan a dividir los oficios de los artistas de esa época. Entonces, no, tú actúas o lees noticias, pero no puedes hacer las dos cosas a la vez. Es impropio que una actriz lea noticias o que una conductora de noticias, ¿no? Relatora de noticias, sea actriz. Entonces ella elige ser actriz porque ella quería ser actriz. Entonces al día siguiente la llaman y le dicen, señora Oquendo, el ministerio ha decidido que usted lea noticias. Y se quedó leyendo noticias porque no le quedaba otra, porque seguramente le iban a votar si es que ella reclamaba. Nadie podía reclamar nada, todo estaba supeditado a lo que dieron los militares. El Sinamos, si no te estás vigilado por el Sinamos. Claro, el Sistema Nacional de Movilización y Orden Social. Social, movilización social. Estamos tomando el examen de las siglas de la dictadura militar. Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Eso, de apoyo a la movilización social. Gracias, Google. Gracias, Google. Sí, no, era niño, era chiquito en la dictadura de Velasco. Por supuesto, claro, no, por supuesto, no. Yo me acuerdo, mi infancia transcurrió en los 70, ¿no? Mi primera infancia, mi tierna infancia transcurrió en los 70, ¿no? Después también los canales, tratando de adecuarse a los modos de la dictadura militar, recuerdan todavía algunos, ¿no? más mayorcitos, ¿no? El eslogan, ¿no? Tahuacanal, Limamanta, Pacha. Ya no te acuerdas de eso ya. No. ¿Qué quiere decir? Recuerdo un poco. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Tahuacanal, Limamanta, Pacha? No, ni idea. A ver, Tahua es 4 en quechua. Fácil. Tahuacanal, canal 4. Canal 4. Claro, y Limamanta, Pacha, ¿no? Lima, Pacha es tierra. Entonces es, ¿no? Desde Lima, canal 4 en quechua, así. En resumen, no es tan difícil. Yo me acuerdo siempre de la iconografía, de las cosas que yo veía de muy niño, ¿no? La iconografía del mismo de la dictadura, ¿no? Tupac Amaru, estilizado, el patrono, cómo era más de tu pobreza, con esas gráficas todas. Tenía un concepto gráfico bien interesante, o sea, muy por encima de que parece que ha sido una de las peores cosas que le pueda pasar al país, le puede haber pasado a la democracia. Hay que reconocer que por lo menos en eso estuvieron bien, ¿no? No, totalmente. Tenía todo, la revolución de Velasco tuvo toda una estética. Tanto visual, ¿no? Una estética, ¿no? Tanto visual, gráfica, ¿no? En la televisión, en el cine, incluso en la arquitectura, Willy. O sea, si comenzamos a ver, pues, los edificios construidos durante la dictadura de Velasco, los ministerios, Ministerio de Pesquería, Ministerio de
el Ministerio de Pesquería es lo que ahora es el Ministerio de Cultura, en la avenida Javier Prado, por ejemplo. Brutalismo. Exacto, el brutalismo, ¿no? El mismo Pentagonito, ¿no? También es otra muestra, el Centro Cívico, ¿no? Son, yo, por ejemplo, Willy, yo me acuerdo de haber visto la construcción, cómo se iba levantando la Torre de Lima del Centro Cívico. Sí, me acuerdo haber ido viendo cómo se levantaba, ¿no? Cómo iba creciendo el edificio que originalmente estaba diseñado para 40 pisos. Pero justo en el año 74 ocurre el terremoto de Lima, de 7 punto y algo grados, que bueno, fue un terremoto bastante fuerte, y decidieron, ¿no?, por una cuestión práctica, hacer un edificio un poco más bajo, digamos, ¿no? Le redujeron unos cuantos pisos al edificio y pasó de 40 a 33. Igual por muchos años fue el edificio más alto de Lima. Y bueno, haciendo... El estilo arquitectónico del brutalismo, no sé si me acuerdo, porque tienen esa misma arquitectura, ¿no? Y bien, se vienen novedades en la Rueda TV, nosotros no paramos, seguimos desarrollando contenidos. Viene esto que es bien interesante, yo creo que va a tener mucho éxito en cierto sector boomer de nuestro público, pero también es bueno que las nuevas generaciones un poco conozcan lo que ha habido siempre detrás de, ¿no? Lo que ven en televisión ahora. Y también, Willy, ¿sabes qué? Dejar de alguna manera un documento que a la larga quizás se vuelva un documento histórico, del testimonio de tanta gente que ha pasado, que ha hecho la televisión peruana en sus inicios de una manera casi heroica, ¿no? Con muy pocos recursos tecnológicos con los que hay ahora, todo prácticamente hecho artesanalmente para ser transmitida en como hacemos Argolla TV ahora. Como hacemos Argolla TV ahora, efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tratar, como digo, de que este programa sea, más que un programa de solo entretenimiento, a la larga también se pueda convertir en un documento histórico para las futuras generaciones. Esa es básicamente la idea de este programa. Así que bueno, esténse atentos porque en cualquier momento anunciaremos oportunamente su lanzamiento, Willy. Cierto, por favor sigan en sintonía de toda la programación que tenemos para ustedes en tiempos de cuarentena y en tiempos de emergencia. Tratamos de darle no solamente información veraz, información oportuna, sino también entretenida, porque eso es lo que nosotros buscamos siempre. Mañana no se pierdan Plan de Escape a las 10 de la noche con Paco Pérez García. Viene con un programa muy interesante con respecto a lo que está pasando ahorita en toda la situación de coyuntura política actual. Amigos, muchísimas gracias por estar ahí, por conectarse a la multiplataforma de Argolla TV. Y bueno, nos vemos en cualquier rato, no hay tiempo para más. Chao. Muy pronto, las estrellas de la televisión peruana de todos los tiempos volverán a brillar. En el 2020, no se lo pierdan.
Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetano Aljovín y Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Judy Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Tahuada. El Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo, da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República, por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese escapado Toledo, por ejemplo. Bueno, quiero entrar en ese tema, ¿no? Claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo pueden olvidar más. Castañeda sí. Porque aquí no nos casamos con nadie. Conéctate a Argolla TV Original los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. En nuestra multiplataforma por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. a esto. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí, en Plan de Escape.